Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a explicar el análisis de una obra. Primer aspecto que debemos tomar en cuenta son los datos bibliográficos de la obra. Para ello debemos anotar el título de la obra, el nombre del autor, la editorial, la edición y el número de páginas. Estos datos los vamos a encontrar en el libro, básicamente en las primeras páginas y en la portada. Posteriormente, tenemos que realizar la biografía del autor. En este apartado, lo que vamos a hacer es describir sobre la vida del autor. Es importante que nosotros identifiquemos en qué contexto social y literario se ubica el autor. Esto nos va a permitir entender cuáles han sido los motivos para que el autor escriba determinada obra. A continuación, lo que vamos a hacer es ubicar la obra que estamos analizando en un género o subgénero literario. La literatura tiene 5 géneros literarios: el épico, el lírico, el dramático, el narrativo y el expositivo. A su vez, estos géneros se subdividen en subgéneros, y cada subgénero, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tiene un subgénero. Entonces, si es que ubico al libro que estoy leyendo en el género lírico, este hace referencia generalmente a la poesía, debo identificar a qué subgénero pertenece. Puede ser, por ejemplo, una epístola, puede ser una oda. Entonces hay que investigar ese dato en la obra que estamos analizando. A continuación, vamos a ver la estructura de la obra. En este apartado, lo que debemos hacer es describir cómo está estructurado el libro que estamos leyendo. El libro puede tener capítulos, puede estar dividido también en actos o en escenas, dependiendo el tipo de libro que es. En el caso de que estuviese dividido en capítulos, lo que debemos hacer es anotar el nombre del capítulo. A veces el autor pone un nombre específico a cada capítulo para que tengamos idea de lo que va a desarrollar. Puede ser también que el autor solamente haya enumerado aquellos capítulos. Entonces, esos detalles lo debemos escribir en la estructura de la obra. A continuación tenemos el argumento de la obra. En esta parte vamos a hacer un resumen sintético de los acontecimientos, es decir, debemos desarrollar el inicio, el nudo o conflicto y el desenlace de una obra. A ver, en el inicio vamos a ir desarrollando de una manera concisa, no vamos a explayarnos en detalles. Es importante que hagamos el argumento de una obra en un párrafo de la manera más general y así sucesivamente. Luego tenemos el vocabulario. Existen palabras que tal vez nos resultan desconocidas y nosotros debemos ir desarrollando un subrayado de aquellas palabras para poder buscar el significado de cada una de ellas y poder entender a cabalidad lo que el autor nos quiso decir. En séptimo lugar está el tema, y vamos a encontrar un tema principal y un tema secundario o varios. El tema principal generalmente es una idea abstracta. El autor puede tocar un tema, por ejemplo, el amor. También puede ser el alcoholismo, la violencia. Y dependiendo, debemos ir ubicando cuál es la temática principal que desarrolla del principio hasta el final de la obra. También tenemos los temas secundarios, que son ideas que también son abstractas, que se van desarrollando a lo largo de la historia. Sin embargo, a diferencia del tema principal, los temas secundarios aparecen de manera más reducida en el transcurso del desarrollo de la obra. Y nos da el autor pequeños panoramas tocando, por ejemplo, del alcoholismo o de temas personales. Nos podría hablar también del egoísmo,
la ambición. Entonces ustedes tienen que identificar qué otros temas secundarios se han ido abarcando a lo largo de la obra. Posteriormente tenemos los personajes. En los personajes vamos a identificar a los principales y a los secundarios. En los personajes principales tenemos generalmente a partir de este personaje que se desarrolla toda la historia en torno a este personaje. Se va a desarrollar el relato que nos va contando el autor. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, la niña es el personaje principal, porque es ella quien aparece a lo largo de todo el cuento de Caperucita Roja. Siguiendo con este mismo ejemplo, los personajes secundarios en este cuento vendrían a ser la abuelita, también vendría a ser el lobo. El lobo también va a ser el antagonista y va a estar clasificado dentro de estos personajes secundarios, y tenemos al leñador en esta historia. Entonces lo que tienen que hacer es identificar en la historia que han leído cuáles son esos personajes que interactúan con el personaje principal a lo largo del relato. Luego tenemos la descripción de personajes. Nosotros elegimos 3 a 5 personajes. Podríamos hacerlos de todos, pero nuestro análisis podría ser muy extenso. Sobre todo vamos a tomar en cuenta los personajes, el personaje principal y 2 personajes más. Por ejemplo, de la abuelita puedo ver los rasgos físicos. Ella tiene cabellos blancos con textura normal, es una mujer adulta mayor, tez blanca, ojos azules. Todos estos van a ser rasgos de su apariencia, de lo que yo puedo percibir a través de los sentidos, a través de la vista, lo que puedo observar. También tenemos para la descripción de los personajes los rasgos psicológicos, y en este caso podemos decir de este mismo personaje que la abuelita es un personaje que proyecta una imagen tierna, es agradable, es cariñosa y también al final de la historia es valiente. Entonces de esa manera podemos identificar a los personajes de la obra que hemos leído e ir describiéndolos. Luego tenemos el tiempo como otro criterio que se va a hacer en un análisis literario. El tiempo se divide en 3: la narrativa o verbal, el ambiental y el cronológico. Vamos a identificar en la historia que hemos leído en qué tiempo nos narra el autor. Puede ser que nos esté narrando en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. En tiempo presente, ¿cómo nosotros identificamos el tiempo presente? Vamos a ver el ejemplo en una oración. Digamos, yo estoy leyendo un libro. Eso es en tiempo presente. Ahora, la misma oración en tiempo pasado diré, yo leí un libro o yo estuve leyendo un libro. Y en tiempo futuro, con la misma oración, podremos decir que yo estaré leyendo un libro. Entonces, de esta manera, a través de que cómo utiliza el autor los verbos, podemos identificar en qué tiempo nos narra el autor la historia. También el autor nos va a mostrar, en cuanto a lo ambiental, una determinada estación. Puede que nos narre una historia en el crudo invierno, en pleno sol, en verano. Y eso lo vamos a identificar a través de lo que él nos va contando. Por ejemplo, nos puede ir narrando, nos puede ir diciendo que caían las hojas mientras el personaje iba caminando por las calles. Entonces, nos damos cuenta de que está en la estación de otoño. No necesita el autor decirnos era invierno o era otoño. Sin embargo, podemos identificar porque el autor nos da a entender el momento en que se está desarrollando la historia de los personajes. También en lo cronológico podemos identificar si la historia que hemos leído o que nos cuenta el autor dura un día, un año o una hora.
Si por ejemplo en la historia el personaje nació en los primeros capítulos que leí y en los últimos capítulos ese niño ya tenía unos 20 años, entiendo que el tiempo que duró esta historia fueron 20 años, si es que es ahí donde termina la historia. Entonces de esa manera yo debo identificar. Posteriormente vamos a tener el espacio. El autor nos detalla espacios específicos en lo que está la obra. Por ejemplo, el espacio amplio nos habla de un castillo y nos cuenta la historia que se desarrolla en un castillo, que también podría él contarnos una historia que sucede en una casa. Es un espacio amplio también porque tiene varias habitaciones, varios integrantes. También nos puede hablar de un lugar específico, un pueblo, una ciudad. Ese es un espacio amplio. Y en cuanto a los espacios reducidos, el autor utiliza estos espacios reducidos. Por ejemplo, una habitación donde habita una o dos personas. O también puede ser el espacio de un aula. Estos son espacios reducidos donde de pronto no va a haber muchas cosas para interactuar con los personajes. Esos dos espacios pues debemos identificar en los momentos que el autor los va mencionando. Y cuando realizamos un análisis literario es bueno citar esas partes en que el autor menciona estos espacios. En todo el análisis literario puedo yo citando fragmentos de la obra. En cuanto a los ámbitos social o cultural, debemos analizar también cómo el autor nos va a presentar a los personajes, si existen en la obra clases sociales, que nos vaya mostrando grupos sociales de clase media, de clase alta, del pueblo. En el caso de las novelas que se remontan años atrás, también podría tener esclavos en la historia. Entonces debemos describir en qué ámbitos social y cultural el autor nos va detallando. Puede ser también que el autor detalle en la obra culturas específicas, por ejemplo, la cultura afroamericana, la cultura quechua, la cultura aymara. Entonces, esos aspectos en este punto tenemos que ir mencionando. Luego tenemos las figuras literarias o figuras retóricas. Las figuras literarias van a ser recursos que el autor utiliza para enriquecer el lenguaje. Es decir, el autor no nos dice las palabras como las podría utilizar en un uso cotidiano. Lo que hace el autor es embellecer las palabras a través de las figuras literarias. Existen tres tipos de figuras literarias: las de sonido, las de dicción y las de sentido. Por ejemplo, son varias de esas figuras y para este punto vamos a explicar, además de las figuras literarias, en un tema apartado. Por ejemplo, si el autor utilizara una metáfora, en el caso de la metáfora, el autor, en lugar de decirnos esa muchacha tiene cabello rubio, eso lo diría una persona común, pero el autor, para embellecer esa frase, nos diría esa muchacha cabellos de sol. Entonces de esta manera hace el autor que nos imaginemos unos cabellos semejantes al sol. Y así el autor va a utilizar las figuras literarias. Lo que tenemos que hacer en el análisis es identificar esos momentos en el que el autor ha utilizado esas figuras para embellecer el lenguaje y citarlas en nuestro análisis. Luego tenemos el mensaje de la obra. De toda la obra, nosotros tenemos que identificar el mensaje que nos proporciona el autor, ya que el autor siempre tiene un mensaje para nosotros, es lo que nos enseña. En la parte de la valoración personal vamos a ver, debemos anotar la apreciación personal nuestra.
si nos gustó o no nos gustó la obra. Tenemos que tomar en cuenta que no a todos nos puede gustar una obra, porque existen distintas personas, cada obra le llega de diferente manera a cada persona. Pero en esta parte lo que vamos a hacer es, además de decir si nos gustó o no nos gustó, a argumentar por qué, ¿no? Entonces, si nos gustó o no nos gustó, argumentarlo. Ahí vamos a ver la valoración personal y esto va a cobrar sentido en esta parte. Finalmente tenemos la representación gráfica de la obra y al igual que el argumento que escribimos en un inicio, tenemos que realizar el inicio, nudo y desenlace, pero a través de dibujos. En este caso podemos realizar 3 dibujos con respecto al inicio, al nudo y al desenlace. Para enriquecer nuestro dibujo podemos realizar como está acá en las imágenes, pero para enriquecerlo podemos utilizar un cómic o una historieta para que podamos utilizar más recursos que nos ayuden a entender la imagen. Por ejemplo, en esta historia encontramos la utilización de viñetas, la utilización de globos de diálogos y podemos utilizar también globos de pensamiento, y esto hace que podamos entender los dibujos también. Eso es todo con respecto al análisis literario. Hasta la próxima. Parte lo que vamos a hacer es, además de decir si nos gustó o no nos gustó, a argumentar por qué, ¿no? Entonces, si nos gustó o no nos gustó, argumentarlo. Ahí vamos a ver la valoración personal y esto va a cobrar sentido en esta parte. Finalmente tenemos la representación gráfica de la obra y al igual que el argumento que escribimos en un inicio, tenemos que realizar el inicio, nudo y desenlace, pero a través de dibujos. En este caso podemos realizar 3 dibujos con respecto al inicio, al nudo y al desenlace. Para enriquecer nuestro dibujo podemos realizar como está acá en las imágenes, pero para enriquecerlo podemos utilizar un cómic o una historieta para que podamos utilizar más recursos que nos ayuden a entender la imagen. Por ejemplo, en esta historia encontramos la utilización de viñetas, la utilización de globos de diálogos y podemos utilizar también globos de pensamiento, y esto hace que podamos entender los dibujos también. Eso es todo con respecto al análisis literario. Hasta la próxima. Eso es todo con respecto al análisis literario. Hasta la próxima.